Hola y buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada virtual TICCIL 21. Bienvenidos a los talleres de la tarde y en especial a este taller número 5 titulado El buen uso de Internet. Con nosotros tenemos a Alejandro Magdalena Niño, colaborador académico, experto en ciberseguridad y data science en Immune Institute Technology. En el taller de esta tarde veremos claves para el uso de Internet, tecnoadicciones, fake news, phishing, deepfakes y Facebook a huella digital. Pero seguro que Alejandro nos va a explicar estos conceptos que a lo mejor nos suenan un poquito raro. Así que nada, sin más, damos comienzo a la exposición, Alejandro. Cuando te parezca, te abres el micrófono y empezamos, ¿de acuerdo? Pues nada, adelante, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues bueno, como acaba de decir, vamos a estar hablando durante la tarde de hoy sobre, bueno, pues el buen uso de Internet, sobre cómo, bueno, sobre los diferentes, sobre todo las buenas prácticas que deberíamos, bueno, pues ir aplicando a este gran mundo de Internet que al final, pues ha ido evolucionando. Vamos a ir viendo un poquito, pues bueno, de dónde nace este concepto de Internet, qué cosas nos han ido pues aplicando, cómo ha ido evolucionando este mundo para nosotros y luego pues sobre todo ir viendo pues esas diferentes pues, buenas prácticas, consejos y sobre todo pues cosas que tenemos que son recomendables para ir aplicando pues, en el mundo del Internet, tanto pues en lo que es en nuestra casa, en el aula, con la familia, en el terreno personal, que al final pues cada vez es más importante y es más necesario en nuestro día a día al final. Pues bueno, vamos a ir comenzando por un lado, como acaban de decir, yo pertenezco a Immune Institute, que, pues bueno, que es un centro de tecnología que sobre todo fomenta y está pendiente y está fomentado para acercarse al alumno y bueno, pues elegir sobre todo guiarle en su carrera y en su camino, sobre todo en el mundo de la tecnología. Yo soy Alejandro, Alex, como ya me han presentado. Bueno, pues tengo más de 13 años de experiencia en el sector de las tecnologías, sobre todo pues en el mundo de la ciberseguridad, la transformación digital y el data science, en el mundo de la ciencia de los datos. Y bueno, pues en sectores como banca, seguros, sector público, telecomunicaciones. Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en lo más importante al final, que hoy es pues ese gran conocedor de nosotros que es Internet. Al final, pues bueno, muchos de nosotros, pues muchos ven a Internet como una nube, como un elemento tecnológico que está ahí y que, pues bueno, que muchas veces no sabemos ni cómo definirlo, ni sabemos qué es exactamente, o lo llamamos un conjunto de repositorio de aplicaciones o de datos o de elementos con los que podemos trabajar o al final consultar y sin embargo, pues bueno, no sabemos exactamente lo que es. Al final eso, pues bueno, Internet se va a definir como una gran red de redes, que ahora veremos lo que es, que al final está conectada, pues bueno, de manera continua y simultánea. Si vemos cada uno de los gráficos que estamos viendo en la pantalla, esos tres pequeños gráficos, pues bueno, cada uno de ellos representa una red como tal. Pues en el primero tenemos una red de ordenadores, en el segundo pues una red de puntos, en el segundo, pues en el tercero, pues una red de pesca. Pues bueno, lo que cada uno define a cada una de estas imágenes, pues es pues bueno, es una red como tal, porque tiene interconexión pues entre los diferentes puntos. En un lado ordenadores, en un lado puntos y en el otro pues la misma red está unida uno con otro. Pues bueno, pues estos puntos están conectados entre sí y desde cualquier punto pues vamos a poder llegar de un punto a otro con más camino, con menos camino, pero vamos a poder llegar de una forma u otra. Pues esto efectivamente, esto es lo que es pues lo que es Internet al fin y al cabo. Es justamente eso, una gran red donde pues todos los dispositivos o todos los elementos están conectados entre sí y vamos a poder pues bueno, sacar información pues de los diferentes servidores o ordenadores que están conectados entre sí. Al fin y al cabo, Internet vamos a ser todos. Al estar conectados todos a la misma red, vamos a ser todos de una manera u otra.
Esto simplemente es para, pues bueno, para ponernos un poco en sintonía de qué es lo que estamos, de qué es lo que vamos a estar hablando. Al final, pues bueno, muchas veces no sabemos identificar para hablar de qué es lo que, de qué es, pues qué consejos sobre algo tenemos que por lo menos identificar un poco qué es. Y al final, pues bueno, Internet es esa gran red donde hay un montón de ordenadores conectados entre sí del que vamos a poder obtener información. ¿De qué manera? Pues vamos a poder obtener información con ese famoso esas tres W que conocemos y que estamos tan cansados de utilizar, pues que es el sistema a través del cual vamos a distribuir pues las diferentes informaciones o documentos o archivos que vamos a utilizar. Y a través de los navegadores que utilizamos, pues nosotros vamos a poder pues bueno, acceder a esas páginas web, vamos a poder acceder a esa información, a esas imágenes, a esos textos, a esos vídeos, pues bueno, a ese contenido multimedia que podamos tener y pues vamos a poder acceder a él, verlo, utilizarlo, navegar entre diferentes páginas y bueno, pues ese sistema, que esos navegadores, pues está basado en esas tres W que pensamos que no son nada, pero bueno, es la forma pues bueno, de poder enviar. Es un sistema que nos va a permitir pues, distribuir esa información. Esta información, en este caso, pues es la que vamos a estar, pues bueno, realmente es una manera de conectar con los diferentes entornos o diferentes pues, puntos de la red que está conectada unos con otros para poder ver esa información. Pero al final, bueno, pues este Internet que lo tenemos desde pues aproximadamente desde el 92, o como oficial, o sea, como algo, porque por ejemplo el 3W nació en el año 90, cuando se diseñó ese sistema, y a partir del 92 fue cuando ya se puso al servicio de todo el mundo. Pues desde aquel entonces ha ido evolucionando mucho lo que es Internet, tanto que ha ido cambiando progresivamente nuestra vida de manera radical y ya sin nombrar lo que ha sido, bueno, pues desde el último año con la pandemia. Si nosotros excedemos, si nosotros hacemos una vuelta atrás y pensamos cómo me ha ido, o sea, cómo ha ido cambiando esta, pues lo que es pues bueno, Internet en mi vida, pues vamos a ver pues tres cosas y aquí ya vamos a empezar a ver puntos importantes en lo que es pues cosas que tenemos en nuestro día a día, que pues como decíamos, por ejemplo, las fake news. Hablando de eso, en el primer punto, pues pongo desinformación de la era de Internet, en la era de Internet. Bueno, pues yo cuando cuento esto de cómo ha cambiado nuestra vida, en este punto, pues cuento una historia que fue verdad. Pues en el 30 de octubre del 38, del 1938, pues bueno, hubo una noticia que asustó a millones, a miles de estadounidenses porque huyeron y salieron corriendo porque escucharon una noticia en la radio que decía pues, que había habido un ataque alienígena, que estaban atacando una ciudad y pues, que era una nube de gas venenoso que estaba viniendo de Marte bueno, que iban a morir todos y que nos estaban atacando. Y bueno, pues salió esa noticia, escucharon esa noticia en la radio. Todo el mundo pues, nos provocó un revuelo enorme, la gente huyendo, saliendo de sus casas, corriendo vamos, un revuelo bestial. Y de hecho, salió una noticia publicada en el New York Times el 31 de octubre como tal, al día siguiente, anunciando que había habido una histeria colectiva, que en todo el país había cientos de personas que confundieron un fragmento de una radionovela, que era La Guerra de los Mundos, con una noticia verdadera. Esto al final, pues nadie supo exactamente pues, cuál fue la verdadera magnitud, nadie supo exactamente cómo se pudo llegar a eso, nadie supo bueno, pues con qué intención se había realizado, ni por qué se había hecho en un momento, ni tampoco por qué se cortó y se puso como una noticia. O sea, nadie supo el porqué de generar este revuelo. Pero al final lo que nos deja es una importante lección, que es el fenómeno de la desinformación como tal, o las famosas las noticias falsas o los fake news que nosotros pues, que ahora mismo conocemos y que no es nada nuevo para nosotros. En Internet, sin embargo, pues presenta una complejidad adicional, porque durante los últimos años pues, la información era producida pues, por unos pocos al final, en su mayoría pues, periodistas, gente que trabajaba en la televisión, con acceso pues, a esos medios masivos que conocemos, pues radio, prensa, televisión.
pero en Internet y en las redes sociales pues cambia mucho, porque ya no es un sector concreto que pueda acceder a esa información y la puede generar, sino ahora nosotros mismos podemos ser tanto consumidores de la información como productores de esa misma información. ¿Y eso qué es lo que ha generado? Pues que pues nos encontramos en una situación en la que cualquiera de nosotros, bueno, pues los contenidos de cualquiera de nosotros, sean reales o no, pueden ser rápidamente viralizados y tener pues más audiencia que la primera, pues que la primera plana de cualquier país, de cualquier diario o periódico nacional que podamos conocer hasta ahora. De hecho, a raíz del COVID-19, pues bueno, la OMS de hecho llamó a esta situación como infodemia, dado que era como una pandemia de información que se estaba viendo porque diariamente se incrementaba exponencialmente el contenido de los fake news que teníamos, y por ello, pues bueno, por ser uno de los mayores, nosotros mismos, de los mayores productores de información falsa. Bueno, pues este es uno de los primeros puntos más importantes que nos ha podido cambiar. Al principio, como veíamos en el ejemplo de Estados Unidos, pues bueno, la desinformación puede generar un gran caos. Y este tipo de fake news es uno de los grandes, de hecho en el mundo de la ciberseguridad, es uno de los grandes problemas que se están encontrando ahora, porque se puede generar caos y terror a partir de noticias que pueden ser creadas en una red social, en una simple web, en un blog, o simplemente en un WhatsApp que se envíe a una televisión y que no se evalúe correctamente esa noticia, pues puede generar un caos radical. Tanto es como decir que falta pues un alimento en un supermercado y eso genere que todo el mundo vaya a comprar ese alimento en plena pandemia, o que hay el triple de muertos en una pandemia y genere más caos, o pues bueno, incluso para poder tambalear incluso algunos sistemas políticos también se llega a utilizar. Al ser nosotros productores y poder ser productores y consumidores de la información, nosotros somos los primeros que tenemos y no tenemos aquí una situación, o sea, tenemos una responsabilidad en poder evaluar y hacer un análisis responsable de ese contenido que recibimos como tal, y tomarnos unos pequeños minutos, o sea, unos minutos para poder pensar y evaluar si lo que nos está llegando puede ser desinformación o no. Porque cada vez más sobre un mismo tema vamos a poder tener millones de opciones pues en Internet, sobre todo lo que nosotros vamos a estar recibiendo. Entonces, nosotros mismos somos, en este caso, el mayor sitio donde vamos a tener el mayor elemento que tenemos que ser para poder luchar contra esa desinformación. No hay un entorno, no hay una manera automática para poder decir si eso es verdad o no, sino más que nosotros el poder luchar contra ello, evaluarlo y sobre todo analizar si eso pues es verdad o no, porque no tenemos más métodos. Después tenemos la seguridad digital, que cada vez es más necesaria en nuestras vidas, el siguiente punto que hablo. Pues justamente Internet, bueno, todos los instrumentos, aplicaciones que utilizamos vienen democratizando pues las fórmulas de comunicación en su evolución, expansión, pues en todo lo que conocemos, y sobre todo pues mejorando o incluyendo nuevas técnicas pues en el entorno digital para comunicarnos, para transmitir información, para guardar información, para almacenar información, trabajar con información. Y al final, ese entorno digital, que todo está en Internet, al final lo que está haciendo es contener una cantidad de información, tanto personal, profesional, pública, que es muy importante, y yo voy a centrarme ahora en la personal. No nos damos cuenta de la cantidad de información que sin querer está en Internet nuestra. ¿Y eso qué es lo que genera? Que tengamos que poner mucho detalle en la seguridad digital de todo nuestro sistema, ya sea pues nuestro hogar, pues la seguridad digital en nuestro hogar, en un espacio que podamos tener en el móvil, en el portátil, en la tablet, en nuestro reloj, en cualquier sitio personal en el que vayamos a trabajar. O vayamos a tener algún tipo de interactividad nosotros internamente, ya sea desde casa o cualquier sitio, tenemos que tener una seguridad, tenemos que trabajar esa seguridad mediante ese buen uso que vamos a ir viendo y comentando de Internet. Pero al final es muy poco lo que vamos a tener que ir haciendo, porque al final vamos a ver que no son grandes medidas las que tenemos que tomar, sino simplemente es
poner sobre todo conciencia e ir trabajando poco a poco pues ciertos elementos que pues en vez de dejarnos llevar, simplemente pues como decimos en el punto anterior, pues pararnos, analizar, en algunas cosas sí tener que cumplir algún tipo pues de mini procedimiento para estar más seguros, pero sí, sobre todo poner foco. Poner foco porque, pues bueno, al final es nuestra propia información. Desde la pandemia, pues han generado condiciones en las que Internet se ha hecho, pues se ha convertido en un catalizador, pues de manera vertiginosa, pues sobre todo por el uso de tener que utilizar plataformas digitales, tanto para la comunicación, para la educación, para la información, para el trabajo, para todo, porque al final, al estar encerrados y tener que comunicarnos de algún tipo de manera, pues de manera exponencial ha crecido el tener que utilizar entornos digitales. ¿Eso qué es lo que nos conlleva? Pues tener que protegernos y muchas veces por esa rapidez en la que hemos tenido que crecer o hemos tenido que empezar a utilizar, no nos hemos parado en pensar qué tengo que hacer para protegerme, porque ya que toda mi información está online en algún tipo de forma, pues tengo que hacer uso correcto de Internet, concienciarme de qué es lo que tengo online, concienciarme de qué recomendaciones de seguridad debo de llevar y sobre todo pues, protegernos tanto nosotros como los nuestros de cualquier tipo de robo de información o de uso fraudulento de la información que haya de nuestras vidas como tal. ¿Esto qué es lo que nos va a generar? Pues bueno, vamos a ver luego más adelante un decálogo pues de las 10 recomendaciones más importantes que hay que tener pues, en un uso general, en un uso familiar, en un uso personal de Internet. Que al final no solamente va a considerar en algo técnico o de utilizar pues, algunas técnicas para protegernos en nuestro ordenador, sino también el concepto mental de cómo me voy a enfrentar yo o cómo tengo que hacer uso de Internet para que no Internet me use a mí, sino que yo le use a él como tal. Y luego, pues, Internet, la nueva ciudadela virtual, esto simplemente es pues que al final la tecnología ha ido creciendo, ha ido evolucionando a la vez que el ser humano ha ido evolucionando y al final la tecnología se ha convertido, pues igual que el fuego se convirtió como un punto vital, luego la rueda y luego la revolución industrial, Internet ha sido para nosotros pues una de las grandes innovaciones que hemos tenido y como gran innovación pues se ha ido y va un poco alineado con el punto anterior, creciendo de tal manera que nos va, pues que sin querer nos va comiendo o nos va a ir comiendo constantemente y nos va generando al final pues una ciudad virtual en la que tenemos pues mini yos de cada uno de nosotros en un entorno digital en el que genera muchas brechas de seguridad que tenemos que tener pues cuidado al final. Entonces, pues bueno, esto es un poco, va en relación con lo anterior, que todo está pues relacionado y que tenemos que tener, porque al final, si nos damos cuenta, todo lo tenemos en Internet, ya sea por un Drive, por un Google Drive, por un WhatsApp, las fotos que tenemos en el móvil, por alguna copia de seguridad, porque nos han mandado un email, porque nos han mandado un mensaje de texto, porque estamos conectados a Internet. Al estar conectados a Internet, todo lo que esté conectado a Internet está en una misma red. Entonces, pues todo al final está de algún tipo de forma online. Entonces es importante pues que simplemente pongamos esa conciencia que va justo este discurso conectado con el último, que es el estar conectados. Al final, pues bueno, hubo hace 25 años aproximadamente, hubo un libro que hablaba pues predecía cómo íbamos a ir evolucionando el ser humano respecto a las tecnologías y hablaba que pues aproximadamente por esta época hablaríamos del Homo digitalis, que es como el Homo sapiens pero digital, en el que no solo utiliza Internet para poder obtener datos como tal, sino para representar la vida misma a partir hablaba de utilizar Internet para el amor, para el trabajo, para el aprendizaje, para el arte, para todo. Y de hecho, pues esta teoría se está al final cumpliendo, porque al final ya no solo hablamos de Internet para buscar información, sino al final utilizamos Internet para tener emojis, para buscar en Tinder, para buscar pareja en una aplicación, para buscar youtubers, instagramers, tiktokers, redes sociales, memes, noticias, fake news. O sea, al final hemos utilizado pues para cocina, para todo. O sea, al final utilizamos
llegamos a utilizar incluso hasta para la televisión, empezamos a tener internet en sistemas de casa como automatizadores pues, que compren la compra online, en frigoríficos. Todos son sistemas que están conectados entre sí. Al final, un sistema que te baja que encendemos en remoto la calefacción, o que encendemos en remoto las puertas o las persianas, todo está conectado a internet. Al final está todo conectado a una misma red. Entonces, al final ya no solo buscamos internet para poder buscar una información, sino al final utilizamos internet para absolutamente todo, hasta para ver la televisión. Los nuevos sistemas de televisión de las compañías operadoras van por internet, ya no van por otro sistema. Si hablamos de pues, un entorno pues, de las principales de telefonías que tenemos en el mercado. Entonces, pues al final pues nos encontramos en que pues este es al final un círculo vicioso en el que todo está conectado, ya no solo nuestra información, sino nuestra casa, nuestros dispositivos, y todo está interconectado entre sí. Por lo tanto, es muy importante pues tener pues bueno, ser un poco cautos e ir poco a poco pues protegiéndonos para ello. Pero al final no solo tenemos que ser claros, esto no todo es malo, o sea, no es malo, ni mucho menos. Al final, esto que nos lleva, pues esta evolución nos ha hecho crecer mucho, nos ha dado mucha información, y esto al final nos da diferentes ventajas que al final nos permiten y nos han permitido crecer. De hecho, yo no voy a hablar de las desventajas en ningún momento, voy a intentar no hablar nunca de las desventajas, porque realmente el que tengamos que protegernos, el que tengamos que poner un poco el foco en pues cómo utilizo internet, qué prácticas voy a utilizar, cómo me voy a cuidar o cómo voy a intentar poner un poco más de barreras ante cualquier brecha que pueda haber, no es una desventaja. Es algo pues, que hay que protegerse, igual que cuando salimos a la calle nos tenemos que proteger cuando cruzamos la calle y mirar a todos los lados para cruzar como tenemos que cruzar y cruzar bien y no nos pase nada, o cuando vamos por la calle intentando tropezarnos cuando el suelo está mojado porque ha llovido, pues aquí simplemente pues también protegernos pues de nuestra información, que al final es parte nuestra, pero es indudable que hay una cantidad de ventajas en lo que es todo Internet que es impresionante. El primero, pues el acceso a la información, que es una de las grandes ventajas que al final tenemos, porque la presencia de Internet en nuestra vida, pues gracias a ello, pues tenemos gran cantidad de información, bueno, de una manera súper amplia, de diferentes fuentes de datos pues, bueno, que nos permite tener información inmediata de cualquier tipo de sector o de lo que necesitemos al final de información. Además, luego la comunicación, otro de los, bueno, ahora con la pandemia ya impresionante, al final es una de las mayores ventajas que hemos podido tener, porque le vamos a encontrar pues el poder conectarnos con cualquier persona de cualquier parte del mundo, ahora y cada vez más de mejor calidad, y sobre todo que antiguamente pues hace unos años era más complicado, pero permitiéndonos, bueno, pues tener a gente que estaba mucho más lejos, casi que no sentir tanto esa lejanía, romper barreras y facilitar el acercamiento de posturas, pues al final es verdad que nos puede llegar a permitir flexibilizar pues diferentes barreras culturales al estar más conectados entre nosotros y tener pues redes en las que nos permiten conocer otras culturas, incluso o personas que están más lejos que puedan estar más cerca, pues al final nos pues permite pues bueno, más interconexión como tal. Reduce la necesidad de presencialidad. Esto es algo que hemos vivido en los últimos años de manera enorme, o sea, de una manera, bueno, obligada como tal, pero que nos ha demostrado que no era necesario el gran porcentaje de lo que utilizábamos presencial en no en todos los sectores, por supuesto, pero en gran parte de los sectores, pues ha demostrado que no es siempre necesario tener que estar de manera presencial para realizar todo tipo de actividades, sino que hay un gran número pues bueno, de trabajos en los que puede reducirse todo a un teletrabajo como tal. Bueno, la libertad de expresión, esto es algo que también es verdad que, aunque no lo pensamos, normalmente, pues sí que Internet es a menudo un espacio en el que pues personas muy distintas son capaces de poder expresar una postura respecto a alguna temática concreta a nivel prácticamente anónimo, sin saber cómo. Esto, pues bueno, puede ser en nuestro caso a lo mejor no lo vemos mucho, pero en países en los que
puede haber algún tipo de dictadura, puede haber algún tipo de régimen político más totalitario o algún tipo de ley o demás que no permita poder hablar más libre, pues eso también ha ayudado por lo menos a generar pues más controversia, poder hablar libremente, permitir la colaboración entre personas. Pues esto es un poco más relacionado a lo que ya hemos visto, pues reducir esa presencialidad y poder trabajar en remoto con diferentes personas de cualquier mundo, aumentar las posibilidades, las opciones y vías de aprendizaje, el estudio online es algo que, bueno, pues se empezaba a ver, se empezaba a utilizar, depende del mundo. En el mundo tecnológico era mucho más habitual, pero en otros sectores era muy raro y ahora ya, pues al final ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Ya antes de la pandemia ya estaba evolucionando mucho y es algo hasta que podemos, el encontrar un tutorial en YouTube y poder buscar, que no me funciona esto, buscar en Google cómo hacerlo y ver un vídeo, pues es era cada vez más normal y es cada vez más normal. Y por supuesto, pues bueno, que la gestión y la organización pues es mucho más fácil. La presencia de Internet, pues en parte como efecto colateral de todos los elementos que hemos visto antes, pues hace que se pueda gestionar y organizar nuestro tiempo de muchas actividades, pues bueno, de mejor manera, una manera más óptima. Reducimos presencialidad, si logramos comunicación con otros países de manera más rápida, si logramos tener, pues romper pues esos tiempos o esa distancia, pues al final nos va a permitir también pues realizar mejor gestión, mejor organización como tal. Son ventajas que para unos le pueden venir más, para otros le pueden venir menos, pero es verdad que ahí están como tal. Y sobre todo, pues bueno, lo de la atención, incrementa la atención dividida. Internet y las tecnologías de la información al final y la comunicación tienen un efecto, pues incluso a nivel funcional, porque se ha visto que hay personas que podrían considerarse nativos digitales porque tienen una mayor capacidad para la atención dividida, que es decir, que pues para prestar atención a diversos tipos de estimulación al mismo tiempo. Al final con Internet pues hemos visto que se puede, pues bueno, que poder tener, estar a más de una cosa, poder tener pues bueno, la atención en más de un punto gracias pues a que Internet nos abre un campo mucho más amplio. Pues bueno, yo quería poner las ventajas porque muchas veces cuando ahora vamos a hablar, pues que por ejemplo hablamos de fake news, hablamos de phishing, hablamos pues bueno, ahora, por ejemplo, el face swap, que es pues otro tipo de ataque que ahora comentaremos, o de ciertos riesgos que vamos a ver, que los vamos a ver con el decálogo. Esto, pues muchas veces, pues bueno, tenemos que tener no quería basarlo todo en algo, como decía, negativo. Vamos ahora a ir en las siguientes partes, vamos a ir conociendo, pues bueno, pautas para el buen uso de Internet, tanto en las aulas, pues aulas tanto en colegios, institutos, universidades. Pues bueno, vamos a ir conociendo un poco pues la importancia de tener, pues sobre todo en las aulas, en los entornos de formación, pues qué consejos hay que seguir para proteger los entornos en los que se van a trabajar, tanto nuestros hijos como sobrinos o cualquier persona que va a estar en el mundo, tanto los profesores también de entornos educativos, y sobre todo para ir viendo pues qué cosas pueden ser, qué tipo de ataques podemos recibir o qué protecciones tenemos que tener y por qué. En el mundo del sector educativo, ahí vamos a tener sobre todo pues 7 buenas prácticas para el uso responsable de Internet, tanto en colegios, institutos, universidades esto realmente se puede extrapolar a cualquier entorno educativo, porque al final, pues con el fin de ayudar pues a que los alumnos utilicen Internet sin ningún tipo de riesgos. Por supuesto, esto está también muy pensado en colegios, porque ahora mismo pues el crecimiento de Internet en el sistema educativo desde niveles muy bajos es muy alto. El primero pues es mantener actualizados los equipos de los colegios. Pues esto yo me voy volviendo yo me remonto a años anteriores y es muy importante
Y esto, aunque luego vamos, justamente el siguiente va a ser de estas mismas pautas basadas en un entorno familiar, personal, del día a día, que va a ser un poco, bueno, pues es diferente, pero esto que vamos a ver ahora también nos va a valer en cualquier sistema. Unos dispositivos, pues equipos en este caso de colegio, de instituto y por supuesto el extrapolo personales, que estén actualizados es fundamental. Una forma de evitar las amenazas es mantenerlos, como digo, actualizados. ¿Por qué? Porque en esas no actualizaciones que vamos a hacer, si no lo actualizamos, es donde pues, esos riesgos van a nacer, donde se nos van a meter esos malwares que al final son códigos maliciosos, pues virus, que nos van a intentar pues robar información. ¿Qué pasa? Que al final robar información, pues en este caso de un colegio, pues es problemático porque pueden robar información, puede haber grabaciones de pantalla, pueden activar pantallas, o sea, cámaras de webcams, pueden activar cualquier tipo de información, pueden acceder ya no solo activar una cámara y grabar una clase, sino poder acceder al colegio, robar información de alumnos, de profesores. Entonces es muy importante pues mantener esos dispositivos actualizados. Y también como padres, como alumnos, como profesores, solicitar y exigir que los equipos estén correctamente actualizados ya no digo que sean nuevos, sino pues que los sistemas operativos estén actualizados, que tengan esas actualizaciones que muchas veces la gente odia, pero son fundamentales porque nos van a proteger del 95% de las amenazas generales que podemos tener en nuestros sistemas. Luego, aprender a tener un horario de uso de Internet, eso es fundamental, ya no solo voy a hablar de hijos o de, pues a lo mejor en un entorno educativo, sino también en casa. Es importante recordar que Internet ha cambiado la forma pues en este caso, aprender de los niños, porque bueno, yo no estudiaba con Internet, por supuesto, yo veía enciclopedias, pero cada vez más, pues bueno, es normal que Internet esté en todo nuestro mundo, como hemos hablado. Entonces es importante, pues, trasladar y fomentar pues que los alumnos necesitan tener un horario de uso de Internet tanto en el colegio como en los institutos, puesto que no es lo mismo utilizar pues Internet para aprender, programar, investigar información que para estar en redes sociales o jugar. Entonces es bueno pues acordar con ellos ciertos horarios, ciertos pues usos, o sea, pues, sobre todo horarios para una finalidad concreta, para poder trabajar respecto a la clase y sobre todo dividir cuando es para trabajar por la clase, cuando es para dividir para ocio y acordar pues bueno, sobre todo tener ciertos, pues que no sea parte de todo mi día el estar conectado a Internet o para cualquier tipo de fin, ya sea para estudiar o sea para redes sociales. ¿Por qué? Porque al final se convierte en que Internet nos está absorbiendo nosotros y nosotros no hacemos uso de Internet, sino él acaba haciendo uso de nosotros porque nos perdemos en su mundo, que es muy fácil. Y no solo esto va para adolescentes, niños, sino va para nosotros mismos. El Internet es un ladrón de tiempo, es de los mayores ladrones de tiempo que podemos tener. Ya no Internet como tal, sino todo lo que le acompaña. Entonces es importante pues intentar ponernos límites, ponernos pues horarios o acordar incluso con nosotros mismos esos patrones de horario al uso de Internet, porque si no muchas veces la cantidad de robo de tiempo o de tiempo personal que nos lleva es altísimo. Además, pues bueno, pues es importante pues controlarlo, porque encima como, pues ahora mismo con redes sociales pues tipo TikTok y los nuevos, bueno, Instagram ya pasaba, es importante pues bueno, hacer ese uso, igual que antiguamente, por ejemplo, cuando si hablamos de elementos como videoconsolas, pues también pasaba el que era bueno controlar la cantidad de tiempo que se utilizaba o que estaba un niño o una persona en una videoconsola para que no se comiera el tiempo. Hablamos de Internet de la misma manera. También pensemos que Internet se va alimentando y retroalimentando del uso que nosotros vamos dando. Entonces es un
es, bueno, pues bueno, es una venta constante. Si nosotros estamos más tiempo, nos va a dar más. Entonces, siempre es bueno tener ese control del tiempo que nosotros estamos dedicando como tal pues bueno, a Internet. No dar datos personales a desconocidos, por supuesto, eso para todos, o sea, esto al final es importante para todos. Nuestras millones de webs suelen llamar la atención con concursos, ofertas, anuncios, con el objetivo de conseguir datos personales, sobre todo pues nuestros, para luego, mediante formularios, acceso a redes sociales, sobre todo para luego ese uso de información, ya no solo por tener la información y mandarte publicidad, eso es lo de menos, sino es para utilizar o vender tu información a otras bases de datos, otros terceros que desconocemos cuáles son, sino para evitar el uso fraudulento de nuestros datos. Y aquí hablamos del phishing, uno de los problemas más grandes que suele haber en el mundo de Internet. El phishing es al final el hacerse pasar por nosotros, eso lo que hacen es o con nuestros datos se intentan hacer pasar por nosotros o directamente cogen información nuestra para generar perfiles similares al nuestro o incluso generar pequeños robots que hagan que funcionen como si fuéramos nosotros para poner suplantación de identidad virtual en este caso, para pues bueno, generar información o obtener información adicional o poder, pues aquí podemos encontrar de todo tipo de riesgos, ya sea bancarios, ya sea pues en redes sociales incorporar noticias falsas a nuestro nombre, robo de información. Pues bueno, aquí es fundamental tener sobre todo pues mucha cautela cuando nosotros vamos a utilizar, pues bueno, cuando nos piden datos personales de entornos que no conocemos, que no nos dejemos llevar por los colores o lo que nos puedan llegar a vender, y esto es importante, pues el concienciarnos y, como decía antes con el tema de las fake news, pues analizar dónde estamos. Si me están ofreciendo, pues qué me están ofreciendo y si lo que me están ofreciendo tiene algún tipo de probabilidad de que me lo den o no, porque realmente muchas veces lo que hacen es soltan el gancho y al final caemos muchas veces sin pensar si lo que me están ofreciendo ni siquiera va a ser verdad. Simplemente como veo solamente ese gancho, me dejo llevar y doy mi información. Es verdad que en muchos de los casos esa información no queda en nada, pero es importante que tengamos en cuenta que, pues que esa entrega de información puede generar pues bueno, grandes riesgos. Es verdad que muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando damos la información que sea pues de redes sociales, un email, pues es menor, pero en algunos casos al final va generando ese aumento. Primero te pido un poco más de información, si me lo das, acabo pidiéndote más información, si me la vuelves a dar, te pido más, y así hasta que ya te acabo pidiendo un DNI, te acabo pidiendo más información, mucho más delicada, de tal manera que ya puedo empezar pues bueno, a generar una versión copia de ti para poder bueno, pues hacerme, por ejemplo, hacerme pasar por ti en algún tipo de situación, y ahí estamos generando pues una suplantación de identidad, un phishing para, pues bueno, pues para robar información o para robarte información y hacerme pasar por ti. Entonces, pues bueno, son diferentes formas pues bueno, que van a utilizar, y una de ellas y de las más conocidas es, pues bueno, una de las más fáciles generalmente es pues que nosotros mismos les demos incluso la información. Y también hay que tener en cuenta que jugamos con un doble problema. Si nosotros damos la información y la cedemos nosotros, la estamos dando nosotros mismos. Entonces, no nos la han robado, nosotros simplemente la hemos cedido. Entonces, hay un vacío, luego hay vacíos legales en los que nosotros no podemos incluso ni decir mucho. Entonces, pues bueno, que lo tengamos en cuenta. Y bueno, luego asegurar que las cuentas de los dispositivos y las redes sociales, pues bueno, es importante pues bueno, que transmitamos y tengamos, transmitir siempre pues que todo lo que nosotros vamos a dejar en sitios públicos, al final, si estamos hablando de un colegio, estamos hablando de un entorno pues educativo, es importante no utilizar nada personal, es importante pues no utilizar elementos, pues si yo tengo algo personal, redes sociales, emails, intentar no utilizar sistemas que sean de aulas o públicos de cualquier tipo de ninguna forma, porque al final estamos generando pues problemas, porque si llega a haber algún problema, algún ataque
o roban la información, se están llevando nuestra propia información. Entonces, es muy importante pues tener cuidado en ese sentido. Por supuesto, asegurar, pues además asegurarlas, si aunque yo las voy a utilizar en el entorno público, asegurarlas por todos los lados. Ahora mismo está una de las cosas que mejora, que se está poniendo más en el entorno de la seguridad es la verificación por pasos, el que yo tengo que meter mi contraseña y luego tengo que poner, me va a llegar un mensaje de texto al móvil, intentar siempre tener una verificación por pasos, una contraseña compleja. Y parece una tontería, pero el no compartir la misma contraseña con todos los sitios, o si comparto una contraseña que sea en sitios en los que no vayan a tener una información importante sobre mí. El año pasado, como ejemplo, lo pongo, y lo pongo porque es algo que suele ocurrir, que ocurrió y que estamos hablando de entornos que no son bancarios o que me han robado la información de un banco, sino el año pasado, fue sobre julio del año pasado, pues a la compañía Nintendo de los videojuegos pues le hubo un ataque y le robaron 3 millones de datos de 3 millones de usuarios que tenían el mundo en su base de datos. Entre ellos, pues hubo mucha cantidad de gente en España que le robaron la información. Y con esa contraseña, lo primero que empezaron a hacer fue probar en cualquier sistema adicional a Nintendo. Pues hablamos ya de Netflix, hablamos de emails, hablamos de todo tipo de nubes de datos. Empezaron a intentar con esa usuario y contraseña que habían robado acceder a todo tipo de sitios. Entonces es importante tener mucho cuidado, porque en algo tan sencillo como podemos pensar la cuenta de Nintendo donde yo voy a jugar puntualmente, donde mi hijo juega puntualmente, el no protegerme en una cuenta que puede parecer muy sencilla o que puede parecer poco útil en el sentido de que no la utiliza más que para que se conecte cuando juega, es importante protegerla con una buena contraseña, protegerla con una verificación por pasos y no utilizar contraseñas en las que vayan a estar repetidas con algo pues más importante como un correo electrónico o como una nube de datos. Es importante protegernos ante eso, porque diariamente los ataques que pueden recibir entornos interesantes, como pueden ser grandes empresas, pueden llegar a ser 1.500 ataques diarios que están protegidos los sistemas, pero puede que en algunos casos, como ha ocurrido en algunos sitios, pues acaba generando que roban información. Y un poco a raíz de eso, pues los siguientes puntos, enseñar un uso responsable de correo electrónico. Esto va un poco en línea con todo lo demás, con lo que estaba diciendo. Uso responsable de correo electrónico y, por supuesto, de redes sociales. Al final, pero hablando de correo electrónico puntualmente, pues tener cuidado con el correo electrónico, con dar ese correo electrónico cuando lo damos. El correo electrónico es una forma que nos está identificando a nosotros y que nos va a llegar información, y pues dependiendo de nosotros pongamos ese correo electrónico donde lo utilicemos, nos pueden llegar muchos ataques de información mediante un correo. Hay muchos correos electrónicos que con pulsarlo pueden generar algún tipo de problema. Normalmente van a spam y cada vez más van funcionando mejor los algoritmos que nos detectan el correo spam. Pero es bueno intentar en nuestros correos personales no utilizarlos para cualquier tipo de alta en sistemas, o si, por ejemplo, lo que comentamos antes de intentar acceder a nosotros mediante concursos y demás, no utilizar todo lo que sea directamente nuestro. Hablar con claridad sobre los contenidos de la red. Creo que una de las cosas más importantes que no pasan y que es importante es hablar regularmente con todo tipo con todos los niños, adolescentes y muchos incluso mayores de lo que es la actividad que hay que tener en Internet y las consecuencias que puede haber, tanto buenas como malas. Y hablo de todas las edades porque muchas veces nos encontramos que, no solo hablo de niños y padres, sino de niños, adolescentes, sino adultos, que no se conoce o muchas veces no pensamos o no ponemos el foco de lo que podemos encontrar y de la importancia que es de tener precaución cuando nosotros estamos en Internet ante entornos o ante situaciones en las que no estemos seguros. Siempre, como digo, cuando nosotros estamos en Internet,
tenemos dos vías, la conocida, que entonces no hay ningún problema, ya conocemos el entorno, conocemos las páginas donde nosotros donde trabajamos, donde estamos utilizando normalmente pues, correo, donde buscamos información y demás, pero siempre en aquellos sitios en los que sean nuevos tenemos que ir con cautela y pues bueno, siempre no con miedo ni mucho menos, pero sí, pues bueno, evaluativos a lo que podemos ir encontrando. Y luego, pues bueno, el 7 que es en el tema de los aulas, es en el tema pues bueno, el territorio educativo es muy bueno, pues bueno, importante pues informar siempre sobre los derechos de propiedad intelectual, cada vez más en los entornos educativos y es necesario, pues al final Internet nos abre un mundo de obtener información impresionante pues, sobre todas las áreas, sobre información que ha escrito de autores, de trabajos públicos, de cualquier tipo de información. Y es importante trasladar pues bueno, que a los alumnos de lo que requiere buscar información en Internet, de lo importante que es buscar información en Internet, pero de ese uso de información que voy a usar en Internet. De hecho, es bueno darles una pequeña formación de lo que es utilizar, pues saber cómo se puede utilizar libremente la información, si se puede, si no se puede, pues que las imágenes, los textos, incluso otros contenidos que pueda haber, pues no siempre son libres de uso o yo los puedo utilizar a lo mejor para aprender, pues para formarme, pero no los puedo utilizar en trabajos, no los puedo utilizar en algo que yo tengo que entregar, sino tienen que trabajar, pueden aprender sobre ello, pero luego no es, pues bueno, que tiene pues es información que tiene derechos, que es de alguien que no se puede utilizar libremente. Esto, pues bueno, antiguamente, como ha crecido tanto, pues bueno, muchas veces pues es bueno que desde los inicios pues se vaya pues siempre pues bueno, inculcando. Pero como decía, pues esto trae ventajas, pues al final Internet, hablando de las aulas, pues genera que los alumnos pues todo el mundo que está estudiando pues genera mucha mayor creatividad, pueden trabajar, al tener un mundo tan grande, pues les abre un mundo a la hora de realizar trabajos, conocer sitios, formarse, pues al final les abre un mundo enorme, es un apoyo extraordinario a la hora de buscar información, una nueva forma de aprender. Al final, pues ya no solo por el online, que ahora mismo lo podemos, pues bueno, la formación en línea a distancia que nos ha mejorado mucho, sino al final encontramos muchas formas de aprendizaje, ya no solo tradicional, sino al estar online, gamificaciones, aprendizajes interactivos y todo esto, pues bueno, genera pues bueno, muchas ventajas, por supuesto, a la hora pues bueno, de trabajar y de estar con Internet a la hora de los estudios. El decálogo de uso en casa. Aquí sí que esto es algo que lo vamos a utilizar. Pues lo pongo en casa por hablar de algo personal, o sea, de un territorio personal y no profesional como tal. Aquí vamos a hablar de los tips, de los consejos en nuestro día a día. Esto es lo que tendremos que hacer todos en nuestro día a día a la hora de protegernos, de estar seguros con Internet y pues bueno, de coger esos buenos hábitos digitales, tanto en nuestra familia, tanto personalmente, con hijos, con todo. O sea, pues bueno, son los pequeños consejos que tenemos, que es como pues nuestros 10 mandamientos que tenemos que tener siempre en mente. Por un lado, la privacidad. Pues la privacidad, pues lo que nos va a dar es esa identidad digital que nosotros tenemos. Al final, tenemos que proteger la identidad digital, pues nuestros datos personales, nuestras fotos, nuestros vídeos y tener que cuidar siempre esta información, pues antes de compartir una foto, de compartir un vídeo y pensar dónde lo estamos haciendo, dónde lo estamos incorporando, dónde vamos a poner un comentario, pues siempre ir protegiéndonos pues de todo lo que nosotros tenemos en nuestro día a día. Al final hay pequeños detalles que tenemos que darles pues ese cariño, porque al final no se nos olvida que estamos utilizando sitios que son públicos. Al final, cuando yo tengo una cuenta de Facebook y tengo pues mis fotos, tengo mis datos, esos datos
pues están en unos entornos que no son míos, que son de una empresa pues que me está dando un servicio gratuito por utilizar su sistema, y al final eso me va a conllevar pues que no sé hasta qué punto pueden utilizar mi información, no sé hasta qué punto pueden utilizar esas fotos, no sé hasta qué punto pueden... Entonces siempre es bueno, pues bueno, tener en cuenta dónde, no estoy hablando que Facebook sea malo, sino pues bueno, tener en mente siempre pues, esa protección de, pues, de qué es lo que voy a subir, cómo lo voy a subir, qué información estoy dando, si doy más información, si doy menos información, con quién la estoy compartiendo, pues proteger nuestra identidad digital. Igual que nosotros podemos proteger nuestra propia identidad y podemos, pues bueno, personalmente tenemos, cada uno tiene su propia información, nuestros hábitos personales, lo que hacemos en casa, pues que digitalmente lo que mostramos al mundo, pues siempre tenerlo más protegido. ¿Por qué hablo de la privacidad en este sentido de la identidad digital? Al final, si alguien me roba pues información, DNI, pues número de cuenta bancaria y demás, pues son elementos que me pueden robar, pero me pueden generar más un perfil. Hablo, por ejemplo, del phishing, de generar una suplantación de identidad. Van a poder generar una suplantación de identidad más fácil si yo doy más datos personales míos. Me van a poder reconocer más fácil, voy a poder mostrar gustos, voy a poder mostrar por dónde voy, qué hago, qué cosas, qué acciones suelo hacer repetitivas pues que voy a dar cierta información pública que no está mal, pero simplemente es, pues bueno, tener en cuenta que todo lo que está en Internet es una identidad digital que queda ahí. Luego, lo del respeto y la empatía, esto parece una tontería, pero al final pues tenemos que tener en cuenta pues la importancia del respeto en la vida virtual. Al final, pues es que parece que no, pero las conductas que tenemos que tener cuando estamos en el terreno digital son tan importantes como las que tenemos en el terreno físico y no virtual, porque al final y cada vez más todo lo que nosotros estamos reportando o lo que estamos generando en línea, de manera online, nos puede llevar una repercusión personal en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces, pues bueno, esto ocurre y ocurre cada vez más, que en empresas, a raíz de comentarios, elementos que se pongan en Internet o dependiendo de las conductas que se puedan tener online, puedan generar pues que no me cojan en una universidad, que no pase las pruebas de una escuela, que no me cojan en el puesto de trabajo, que no es porque no puedas tener opinión, eso no es lo mismo, sino simplemente pues que tenemos que tener cuidado, y esto va un poco en torno a la identidad digital de lo que nosotros hagamos en nuestro sistema, vamos, en nuestra Internet como tal, en todo donde nosotros podamos participar. El conocimiento de la tecnología que se usa. Esto es muy importante. Cada vez más es importante. Para nosotros poder protegernos tenemos que saber qué es lo que estamos utilizando. Es bueno que nosotros tengamos una formación sobre los dispositivos que utilizamos, conocer la supervisión de pues, que estemos actualizados. Esto es un poco lo que hablaba antes en el entorno educativo. Tener los sistemas actualizados, poder tener el móvil actualizado, el ordenador, tener un buen sistema de protección. Si yo no me protejo los sistemas que yo utilizo y tampoco conozco los sistemas que utilizo normalmente en mi día a día, no voy a poder protegerme. Por mucho que yo me ponga una contraseña muy larga, pues me proteja y no hable nada en redes sociales, no diga tal, no ponga un mal comentario. Si tengo un sistema que está desprotegido, que me pueden acceder, no estoy actualizado, no conozco lo que tengo, no sé cómo, pues no sé qué sistema tengo en el móvil, no sé qué protección tengo, no sé qué, pues no estoy protegido, no conozco mi entorno digital, hablo del entorno digital, pues al final lo que estoy haciendo es desprotegerme por mucho que siga otro tipo de consejos. Entonces es importante, pues bueno, conocer y acompañarnos a la tecnología, conociendo, pues bueno, los límites que tengo, la información que tengo, qué seguridad tengo en los dispositivos que utilizo, aprender sobre ellos, preguntarlos y bueno, sobre todo, pues saber qué funcionalidades tengo en temas de seguridad, qué opciones tengo. Si por ejemplo, hablamos de entorno casero y tenemos hijos, pues qué herramientas de control parental puedo incorporar. Si el sistema de Internet
le puedo aplicar algún tipo de seguridad. Actualmente, por ejemplo, las redes Wi-Fi o de redes como puede ser Movistar, Vodafone o Orange en los sistemas de Wi-Fi o de fibra de nuestra casa, pues incorporan incluso la propia red, incorporan sistemas de seguridad propios. Pues si yo tengo gratuitos y incluidos en las mismas tarifas, porque ya es algo que tiene que venir incluido. Pues si yo tengo, por ejemplo, me lo invento, Movistar o tengo Vodafone, pues averiguar qué es lo que tengo, qué sistema tengo en mi casa, ver si puedo hacer uso de esa seguridad que me ofrece la propia compañía, ver qué herramientas de control parental tengo. Pues bueno, conocer los sistemas que tengo tecnológicos, tanto en mi día a día, en mi casa, en mi coche, en todo, para saber y darle uso y sobre todo mantenerlo actualizado. Si nosotros no nos ponemos como responsabilidad esa tarea, el problema es que pues somos muy vulnerables por mucho que cumplamos otro tipo de seguridad o de elementos seguros que tenemos que hacer. Al final, cualquier tipo de ataque, las fake news no, pero phishing, los malwares, los ransomware de robo de información, cualquier tipo de ataque a un dispositivo que al final siempre van con el robo de información o con la obtención pues de generar al final pues un secuestro de información o un robo para luego poder vender información, siempre va a partir de un dispositivo, siempre va a ir a un dispositivo. Entonces pues es muy importante bueno, pues que lo tengamos en cuenta. Y bueno, después la seguridad, aquí va un poco relacionado. Tener siempre doble validación, una verificación por pasos que sea en cualquier tipo de sistema que nosotros tengamos, una contraseña segura, una contraseña pues que no sea repetida en todos los sistemas. Parece que no, pero el mayor ataque y lo que más fácil tienen los hackers a la hora de robarnos información es mediante la contraseña. Porque por mucho que avancemos en seguridad, seguimos utilizando unas contraseñas exactamente iguales para todos los sistemas. Entonces, por mucho que avancemos en seguridad, mejoramos e incluimos pues reconocimientos de cara en los móviles, pero ponemos un reconocimiento de cara, pero seguimos poniendo el PIN igual que el PIN del móvil, el mismo que el PIN de la tarjeta. Entonces, parece que el pon una contraseña segura, que parece que no, pero hay que tomar conciencia de que esa contraseña va a ser parte de mi intimidad y de mi persona. Entonces es importante que esa contraseña sea fuerte, se utilice en los sistemas de verificación por pasos, que no se guarden las contraseñas en los navegadores, que no se le dé a guardar, que se tengan bases de datos propias o que las contraseñas no estén en los dispositivos móviles, que se tengan separadas siempre de los entornos que yo, por ejemplo, si yo salgo a la calle y tengo un móvil, que las contraseñas no las tengan en una nota del móvil. O sea, es importante que separemos las contraseñas, las llaves que son los accesos a nuestra vida como tal digital, que las separemos de los entornos en los que tenemos en el día a día, que sacamos a la calle, que nos pueden robar, que los tengamos separados. Es como pues bueno, pues tener esa protección y pues sí, aparte de esas contraseñas, pues aprovecharnos de la novedad de la verificación por pasos y utilizar esos sistemas siempre muy importante pues del mensaje de texto para poder dar una segunda validación, sobre todo porque si nos roban esa contraseña ya pues no van a poder acceder y no van a poder ir a una segunda validación que no la van a poder completar. Y sobre todo, si tenemos un dispositivo no actualizado, pues bueno, nos vamos a bloquear un poco más ese acceso. Autorregularnos, importante, pues saber guardar y no establecernos límites a la hora de, tanto a nosotros como a nuestros hijos, nuestros familiares, limitar pues todo el acceso, todo pues el que nos encontramos en Internet e intentar generar otro tipo de estímulo que no solo sea basado en Internet. Y también para que nuestros perfiles digitales no estén constantemente metidos en Internet, porque al final es información que nosotros estamos moviendo, regalando y mostrando constantemente en Internet. Parece que no, pero el estar constantemente moviendo información constante sobre nosotros en Internet también pues no favorece
que generemos una huella digital o que nosotros tengamos una huella digital mucho más pues sana. De hecho, ya lo uno esto. La huella digital es algo, pues bueno, es nuestra huella, igual que nosotros tenemos una huella en nuestro dedo, pues es todo aquello, nuestro rastro que vamos a pasar por Internet. Todo lo que compartamos, digamos, hagamos, configuremos, nos inscribamos, todo lo que nosotros hagamos se va a quedar registrado en una huella digital que va a ser prácticamente imposible de borrar. Entonces es importante tener en cuenta y tener en nuestra mente que igual que si yo en la calle cometo un delito, empujo a alguien o hago algo que me va a dejar marcado, pues en Internet pasa igual, que nos va a poder afectar en el presente, en el futuro, en el terreno personal, en el terreno profesional. Entonces es importante pues que incluso lo que decía, esta autorregulación propia, pues que controlemos tanto los usos que utilizamos en Internet, el control de lo que nos escribamos, de lo que hagamos, de lo que participemos, porque eso luego nos puede repercutir sobre todo en gente más joven, que al final le queda mucho tiempo por vivir y por evolucionar y sobre todo vivir la evolución tecnológica, pues es importante esa autorregulación. Y hablo de la huella digital porque la huella digital es muy complicada de borrar y sobre todo pues va a marcar pues nos va a marcar completamente a todos nosotros. Y por supuesto, pues bueno, pues hablo de relaciones seguras y creatividad, pues bueno, que es importante tener controlado muy bien con quién participamos y esa vida virtual con quién las tenemos y bueno, pues controlar ese punto. Y bueno, sobre todo, pensamiento crítico que, pues bueno, que esto lo decía al principio del todo, pues tener tener control sobre lo que nosotros estamos viendo y sobre lo que nosotros estamos hablando, porque al final, pues todo lo que nosotros vamos a poder hacer y lo que vamos a estar viendo en Internet va a marcar un antes o después si nos lo creemos, si lo afirmamos y lo dejamos. Entonces, tener pensamiento crítico sobre lo que nosotros estamos viendo en Internet o conociendo va a marcar un antes o después, porque no todo lo que hay es verdad, no todo lo que hay es cierto, no todo lo que hay es lo que es la verdad, porque está en Internet, tanto políticamente como por salud, como pues cualquier tipo de cosa que podamos ver, no todo lo que está en Internet es cierto. Entonces es bueno que tengamos dobles opciones, que lo pensemos, que lo evaluemos y que lo que tengamos, pues bueno, pues que siempre tengamos una segunda opción y que lo pensemos correctamente. Y bueno, pues por supuesto, pues bueno, verlo con familia, compartirlo y que todo esto sea unido entre todos, porque al final no vale que uno lo pueda hacer, pero que el resto no lo tenga. Es bueno que entre todos lo comprendamos y lo compartamos en familia, hablo de familia, amigos y que sea algo que lo veamos entre todos. De hecho, por eso es importante y nacen los pactos entre familias o familias o en el ámbito familiar en los que se pacta, esto nace del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Nacional, en el que fomentan e intentan pues bueno, que se generen pactos entre las familias del uso de redes sociales, el uso de la videoconsola, el uso de los dispositivos móviles, que se intente pues bueno, reducir o controlar o por lo menos pactar entre todos pues ese uso. No es que no se utilice, sino, de hecho, en el INCIBE están en las plantillas en las que es como un juego en el que se debate pues hasta qué nivel utilizarlo, pero sobre todo para poner conciencia de qué es lo que se utiliza, de cómo se utiliza, de qué manera y que todo el mundo pues bueno, tenga una mente orientada pues, a utilizarlo, pero sobre todo a vivirlo con seguridad y con tranquilidad. Internet no es malo, Internet es bueno, nos da unas grandes ventajas, nos abre un mundo enorme. Simplemente tenemos que protegernos. Yo cuando monto en bicicleta me pongo un casco. Cuando voy a esquiar también me protejo. Cuando hace frío me pongo un gorro. Pues cuando estoy en Internet, pues controlo mi seguridad, controlo mis contraseñas, no comparto información si no conozco a quién se la estoy compartiendo, evalúo pues la información que me dicen si es verdad o no, pienso qué es lo que me están dando, si hay un contacto de alguien que no suena bien o que no conozco o que puede parecer raro, pues enseguida tengo cautela y lo pienso. Básicamente es, pues bueno, no hay nada más que realmente todo se reduce a tener un sistema actualizado, saber qué sistema tengo. Es importante
poner interés o por lo menos saber qué es lo que tengo, con qué juego, con qué herramientas pues tengo mi día a día, ser conscientes de dónde estamos, pensar en qué es lo que yo comparto, qué es lo que no comparto, qué es lo que yo estoy dando al mundo online y, bueno, pues protegerme en la medida que pueda, pero sobre todo, pues bueno, poniendo esa tranquilidad y dando una tranquilidad que Internet no es malo, pero simplemente tengo que ir, pues bueno, protegido como cuando salimos a la calle, que nos protegemos de cualquier cosa que nos pueda pasar, pues igual en Internet sobre cualquier cosa que sea extraña o que no sea de confianza. Y creo que me he pasado un poco de la hora, perdonad, pero bueno, era justo, lo tenía demasiado medido. Vale, no te preocupes, Alejandro, que ha estado súper interesante. Muchísimas gracias por darnos estas pautas de buen uso de Internet, conocer la huella digital y sobre todo cómo prevenir y protegernos pues, de estos peligros de Internet y sobre todo esto último que has comentado, los contratos con los niños que pueden ser realmente útiles. ¿De acuerdo? El taller llega hasta aquí. Me gustaría despedir la jornada agradeciéndote, Alejandro, tu presencia esta tarde aquí con nosotros. Sabemos las circunstancias, así que simplemente darte las gracias y mandarte A un fuerte vosotros. abrazo. Y nada, para el resto de asistentes, pues daros las gracias por presenciar el webinar y os emplazamos pues a los nuevos eventos que la Consejería de Educación plantee para bien hasta aquí al final del curso o ya de cara al año que viene. De nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra Gracias. asistencia y muy buenas tardes a todos. Gracias.